horas y comienza la veda electoral. Vamos a hacer un poco de análisis político de estas últimas horas. Precisamente nos acompaña para eso Gonzalo Peña, que es analista político y director de OPANEL. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, ¿hubo sorpresas de último momento, giros en los cierres de campaña, en los tonos de los candidatos, en los ejes de campaña que puedan llegar a captar algo desesperado a último tiempo? Creo que, a ver, a mí me pareció sobre todo el cierre de hoy, ¿no? Pero las actividades de esta semana están más pensadas para el 12 que para el domingo. Creo que el domingo más o menos ya está jugado, como diríamos, en el barrio. Pero creo que seguimos viendo, digamos, un fuerte proceso de polarización en la cual, a diferencia del 2015, nosotros tenemos un oficialismo que hoy apeló a la emotividad, pero Macri hace 2 días había apelado, ¿te acordás? Al no se inunda más carajo, o sea, ¿no? Como claro. un tema de fuerza, de épica, y de algún modo subir el tono, cosa que no fue la clave de la campaña del 2015. En la campaña del 2015, ¿se acuerdan que era un tono zen? Que Sí, claro. ¿no? Monocorde. Y mucho por la positiva. Claro, y mucho por la positiva, pero siempre en un tono moderado. Por el contrario, la moderación estuvo más, por ejemplo, en Sergio Massa, cuando le responde, digamos, al presidente, diciéndole, bueno, tratemos de bajar un nivel, moderación, sí, etcétera. Y creo que esa paradoja apunta precisamente a seguir trabajando la polarización, que ahora tiene un próximo paso a partir del 12, que es aprovecharse, digamos, los votos de un tercer partido, de un Labaña, de un Espert, de lo que pueda sacar la izquierda, etcétera. ¿Necesariamente las elecciones del domingo van a ser cruciales para octubre? Las elecciones del domingo te van a marcar indudablemente un escenario. Ese escenario, bueno, hoy no podemos mencionar números, ¿no? Pero digo, si uno revé los resultados del año 2015, ve que siempre el oficialismo vino de atrás. Siempre, digamos, salió segundo y fue como haciendo un camino más heroico, ¿no? Más épico. Bueno, vayamos, avancemos, etc. Creo que eso probablemente se repita hoy y eso va a estar marcado por el resultado del domingo. Creo que hay que ver el domingo, digamos, básicamente hay que ver 3 cuestiones, ¿no? La primera es el resultado, obvio, pero el resultado medido en el porcentaje, si alguno de los candidatos supera el 40% o no, porque eso en una hipotética primera vuelta te deja cerca del 45% y ahí se acabó la historia. Claro. Entonces, esa es una primera cuestión. La segunda, obviamente, es la diferencia. Y la tercera cuestión para ver, que me parece muy interesante, va a ser cómo reciba cada uno de los frentes o cada uno de los candidatos el resultado de la elección. Siempre, digamos, el discurso de recepción del resultado, sea bueno o sea malo, es clave para ver cómo uno encara, digamos, en este caso, la primera vuelta, ¿no? Concretamente en eso, ¿a qué te referís? O sea, si dicen hubo fraude o no nos gusta el resultado, o si se enojan, o si lo aceptan de manera con tranquilidad. O sea, ¿a qué te referís concretamente a cómo se reciben el Primero resultado? me refiero a si registramos alguna sensación de derrota o no. ¿No? Sí. Esto es, digamos, si alguno de los candidatos se sorprende con el resultado y tiene como una posición derrotista. ¿Bien? Eso va a ser clave. Porque se transmite. Claro. Porque se transmite, indudablemente. Segunda cuestión, sí, tiene que ver, digamos, con, podríamos decir, con el nivel de euforia que podría llegar a tener el candidato también. Claro. Esto de, bueno, me fue tan bien, ¿no? O sea, siempre partimos de lo inesperado. ¿Bien? Si lo inesperado me va mal, que la salida a cámara no sea, bueno, ya claro, perdí todo, ¿no? Apaguemos la luz y vayámonos. Si me va bien, que no sea, ya gané, listo, digamos, me voy de vacaciones y el 10 de diciembre asumo. Las dos posturas son muy negativas y creo que eso imprime muy fuerte, especialmente en lo que nos va a quedar de agosto, digamos. Después la campaña es larga, pero claro, lo que nos va a quedar de agosto, ¿no? Gonzalo, y en lo que es el deporte, sucedió algo atípico ayer, justamente, porque más de 100 futbolistas firmaron una carta abierta pronunciándose a favor de la dupla presidencial Alberto Fernández y Cristina Kirchner. ¿Crees que influye en el electorado este tipo de cosas? Yo creo que, digamos, en la decisión de voto influye muy poco. Digamos, sí, uno se puede sentir más o menos identificado, ¿no?
Porque más que nada son personas tan populares, ¿no? Los artistas cuando Claro. se pronuncian a favor o militan. Y de hecho los futbolistas son gente tan popular, tan que contagia, ¿no? Ideologías permanentemente, que por ahí puede influir. ¿Crees que no? ¿Crees que es un detalle? Mira, hoy tenemos, digamos, básicamente yo te diría dos grandes drivers del voto. Un voto que es por lo económico y un voto que tiene que ver, uno diría, digamos, por mayor institucionalidad, un anticristina, digamos, y la inserción de Argentina en el mundo. En eso, el comentario de algún líder de opinión o alguna celebrity, ¿no? También podemos sumar a músicos que se han expresado esta semana, también podemos ver desde la cultura, ¿no? Tanto para el oficialismo como para el Frente de Todos. Ha habido, digamos, en ese sentido expresiones. Creo que, digamos, te generan ruido, pero es muy difícil que un elector decida por eso. Fíjate que el gobierno igual hizo hoy lo del hashtag Yo lo voto a Macri a las 7 de la tarde, fue parte del cierre también, porque creen en el oficialismo, un poco están creyendo eso, que si una persona puede convencer a un amigo, porque lo pone y dice yo lo voto, puede dejar de dar vergüenza a otro que lo quiere votar pero no se anima. ¿Eso es así o es solamente hacer una demostración de fuerza? Eso es, en definitiva, digamos, tratar de establecer un clima y tratar de ganar una mayoría, ¿no? Creo que, digamos, el eje es cuál de los dos candidatos puede llegar a generar la percepción de que es mayoritario, Claro. de que tiene un mayor poder de contagio. Pero creo que después, digamos, cuando cada uno de nosotros llega al cuarto oscuro, digamos, ahí termina relativizando esos comentarios y ejerce, digamos, su derecho democrático al En voto. este sentido, ¿cómo se puede analizar la elección del electorado? ¿No? De cómo va a elegir cada uno o cada persona a lo largo de la Argentina su voto. Porque las ideas no aparecieron en la campaña. Lo positivo, muy poco también, que en realidad eran las tendencias internacionales, ¿no? Ir por la positiva, vender la esperanza y demás. Tampoco aparecieron en esta elección a las primarias. ¿Qué puede llegar, qué llevó o qué está llevando a los argentinos a decidirse por diferentes lados? La emoción, bueno, vos decías un poco lo económico recién. ¿Hay algún otro factor? El miedo. Es eso, Creo que es una campaña... A ver, esta es mi opinión ¿Fue la personal. campaña del miedo? Creo que es una campaña muy chata hasta ahora. En lo personal creo que igual la campaña empieza el lunes, el domingo, mejor dicho por lo que dije del discurso. Sí. Empieza el domingo a la noche. Pero hasta ahora el camino hacia las PASO, después, digamos, de la definición de las fórmulas, ¿no? Pero después tuvo esta cuestión que mencionábamos, digamos. Si nosotros decimos qué hitos tuvo la campaña hasta ahora, son básicamente tres cosas, digamos. Las presentaciones del libro de Cristina, Cuchuflito, Menganito, ¿se acuerdan? Claro. Y después no se inunda más carajo. Sí. No, y, no lo mucho más. y lo de Aníbal con Barreda, que también tuvo impacto. lo de Aníbal digamos. con Pero son Barreda. cosas que, sí, Que es Pero- un candidato ahora Procesos de campaña, ahí en en un realidad. distrito muy pequeño de la Sí. provincia, tampoco nacional. Pero vos mencionabas el miedo, y en esto me gustaría centrarme un poco porque uno piensa, bueno, hicieron la campaña del miedo, quieren meter miedo en el electorado por uno u por otro, ¿no? En la polarización. Y a mí se me ocurrió pensar en los últimos días que quizás también los propios candidatos tienen miedo. Se juegan tanto, en definitiva, en unas primarias donde no se va a resolver nada porque no se elige, que en realidad tienen miedo de meter la pata, de restar, de perjudicar a algún compañero dentro de la misma fórmula o del mismo partido que esté jugando en otro distrito. ¿Quiénes tuvieron miedo más? ¿El electorado o los que se presentan? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que, digamos, el temor de los candidatos está dada por la polarización. O sea, esta es una campaña en la cual el que se equivoca pierde, ¿no? Como esas viejas peleas de boxeo en donde se medían, ¿no? Y estaban como 10 minutos midiéndose y no se pegaban no se tiraban ninguna mano. Sí. Pero precisamente por eso, porque vos tenés, digamos, muy poco margen para el error, ¿no? 2, 3 puntos que pueden ser el resultado de una mala jugada, digamos, un mal comentario, te pueden definir la elección. Entonces, me parece que el miedo afecta en ese sentido a los candidatos. Cuando hablamos, digamos, de la estrategia del miedo, de la decepción, en honor a Durán Barba, digamos,
Me refiero precisamente a que, sí, hoy tenés un primer indicador que es el miedo a que vuelva Cristina, ni siquiera Alberto. Y por el otro lado, la decepción versus Cambiemos, digamos, ¿no? Claro. Según Durán Barba, en estrategias de miedo y el temor, históricamente siempre termina ganando más el miedo que la decepción. Claro. Pero es un resultado abierto, digamos, ¿no? Vos decís que empieza la campaña el 12 y también que va a ser muy importante cómo reaccionen ese mismo día y cómo sigue después. Sí, se habla mucho de que la diferencia a favor de Alberto, muy amplia, podría desestabilizar el dólar o los mercados, porque, ¿no? ¿Qué debería hacer si se diera ese caso, que Alberto ganara por... Está bien que es muy futurismo hacer esto, pero digo, ¿tendría que salir a decirnos, señores, calmar a los mercados o dejar que se desbande todo para que Macri, digamos, se hunda? ¿Qué es lo que te parece que sería la estrategia? No, ahí hay un antecedente muy interesante que era Lula, ¿no? Cuando Lula gana, también, digamos, hay una sensación, un movimiento de corrida, y lo primero que hace Lula es precisamente presentarse en los medios y ante los organismos internacionales diciendo, bueno, digamos, tirando un manto de tranquilidad y presentando, digamos, certidumbre. Eso sería, digamos, tomado por el electorado mucho mejor que si no hace nada y deja que el país, digamos, ¿no? Digamos, porque el que le va a tener problemas es Macri. Tiene que seguir gobernando por eso. Completamente. Sí. Igual el escenario, digamos, a ver, es una elección atípica, ¿no? Por muchos factores. Porque es la primera vez que un oficialismo no peronista pueda lograr la reelección, porque es la primera vez que una mujer pueda lograr la reelección en la provincia de Buenos Aires. Digamos, por distintos factores es una elección realmente atípica. Pero, digamos, lo interesante en ese sentido es que, digamos, ninguno de los dos candidatos hoy está brindando cierta certidumbre, que se puede medir de una manera muy sencilla. Es decir, si uno le pregunta a los dos candidatos y también a los otros 6, claro, ¿no? A cualquiera de los candidatos, si uno le pregunta cuál va a ser el valor del dólar el 15 de diciembre de este año, no en un año, no en marzo del año que viene, no en el 2023, no en el 2040, digo, el 15 de diciembre, ¿cuál va a ser el valor del dólar? Ya va a estar en ejercicio. ¿Sí? Bueno, ninguno lo va a poder responder. Entonces es, digamos, un escenario de incertidumbre en el cual es muy difícil moverse, y ahí vuelvo a lo que yo te mencionaba anteriormente, es decir, en un escenario de alta polarización, en donde vos podés prometer nada, decir muy poco, y bueno, ahí te vas por la tangente, por la hipérbole, bueno, no sé, y los grandes mensajes, ¿no? Bueno, vamos a estar mejor, todos juntos, arriba, abajo, whatever. Es interesante cómo venimos hablando hace meses, ¿no? De la polarización, y me daba la sensación que en los últimos días se volvió una hiperpolarización. Incluso, no sé cuál es la autocrítica, te lo pregunto y me lo pregunto yo también quizás, de nosotros los que informamos o quienes analizamos y quienes tenemos a veces el panorama con información para analizar, de que nos centramos todos principalmente ya en Alberto y en Mauricio, porque parece como que el resto de los candidatos no existiesen en algún punto. ¿Alguno puede llegar a dar sorpresa? Difícilmente llegue, digamos, a los valores del 2015. Sí puede, digamos, sí sumado un tercer espacio. O sea, si nosotros sumamos lo que van a obtener de votos todos los candidatos, excepto los dos primeros, y probablemente lleguen ahí a un guarismo, pero aislados. Y además con un voto, si uno quiere, digamos... Aislados significa que los polarizados van a quedar en una no hay punta tercera y el vía. resto a correr de mucho más atrás. Claro, creo que esa posibilidad, digamos, digamos, lo hemos conversado, pero ese achicamiento de la ancha avenida del medio a la bicisenda, Claro. ¿no? Es una estrategia, y eso se dio a partir de abril, digamos, ya con la designación de los candidatos, con digamos, el pase de Pichetto, digamos, al oficialismo. Primero de Eso Cristina. ¿La Baña desarticuló. se durmió? Porque no salió antes. Digo, tenía toda la atención de los medios, incluso del Círculo Rojo en el verano, cuando Pichetto lo fue a ver, ¿se acuerdan? A Pinamar. Y él insistía en que todavía no blanqueaba su candidatura. Después decía que no quería ir a interna.
Digo, y cuando tuvo que salir a decir que efectivamente era candidato, cuando Cristina ya hizo la gran movida de decir me corro, lo pongo a Alberto, y después Macri respondió en espejo, ¿no tuvo la oportunidad de decir soy el candidato, voy a interna? Había en Alternativa Federal 10 u 11 gobernadores en enero, febrero. ¿Fue una mala decisión que tomó por no, o iba a pasar de cualquier modo esto de la polarización extrema? Creo que no, creo que, digamos, lo más complejo hubiese sido la construcción de ese tercer espacio. ¿Por qué? Porque llegaban dirigentes de distintos espacios también. Lo tenías a Massa, lo tenías a Pichetto, lo tenías a Urtubey, lo tenías a Labaña, tenías los gobernadores que vos mencionás, Margarita, sindicatos, Margarita. Poder armar, digamos, a ver, de algún modo, poder negociar para que todos estén contentos y estén contenidos, la verdad que es muy difícil. Y sobre todo en una campaña en la cual de alguna manera se les acortaba el tiempo, porque empezamos a hablar de Labaña en febrero, no en enero del año pasado. Entonces, poder nuevamente sentarse a negociar todos, contentarlos a todos y armar un frente en 3 meses, la verdad que no. Es mucho más factible que alguno termine saltando como sucedió y quede, bueno, esta bicisenda en el medio. Ahora, en ese sentido, los logros económicos no se pueden mostrar, ¿no? Se muestran obras en algún punto por parte del oficialismo. Es la batalla fuerte que tiene Alberto como el as sobre la manga para hacer campaña. Nosotros veníamos recordando incluso acá en este espacio también cómo pequeñas cosas fueron dando en la seguridad del deporte. Sí, en lo que es materia de seguridad deportiva había una evolución notoria. Creo que con la cancha de Banfield con la cancha también. de Banfield, el hecho de que el público ya no tenga ni la fosa ni el alambrado, había adelantos. Ahora, esas cosas más colaterales, ¿no? Desde el deporte, por ahí en algunas pequeñas cosas de la cultura y demás, ¿son cosas de campaña que pueden llegar a tener incidencia en algún punto? Porque a mí me llamaba la atención cómo podía ser un arma de doble filo, por ejemplo, el de la seguridad. A ver, sí, pero nuevamente, me parece que no para decidir el voto, sí como para, digamos, de algún modo cambiar el ranking de atributos o de aspectos que uno tenga en la cabeza para definir el voto. Me llama la atención que no sea para decidir el voto, justamente en un ámbito de campaña que buscan el voto como más específico, segmentado y demás. Entonces, constantemente nos preguntábamos nosotros, ¿será esto una estrategia de campaña o en realidad es algo de gestión que queda y bueno, se dio ahora? Lo que pasa es que, a ver, me parece nuevamente, tenemos que verlo, digamos, en una amplia gama de grises, no de blanco y negro. Si nosotros lo medimos por lo económico, o sea, si decimos la gente solamente va a votar por el bolsillo, bueno, entonces, digamos, los Fernández deberían ganar 80-20. Pero no solamente porque Cambiemos, digamos, no alcanzó, no cumplió las promesas del 2015, sino porque tampoco dio una explicación de por qué no se alcanzó eso y cuándo se va a alcanzar. Digo, no sé, metas de inflación. O sea, volvamos, ¿no? Bien. Entonces, solo por el voto económico... Creo que es clave. Es clave, pero solo por el voto económico no es. Y de hecho, entonces, ahí surge la pregunta de... Después, digamos, de esas promesas que no se han podido cumplir económicamente, porque el oficialismo hoy tiene serias chances de poder ganar. Claro, competitivo. Bien. Si lo vemos del otro lado, si decimos, no, en realidad, digamos, es un voto como para volver, ¿no? A recuperar y la mística, etcétera, etcétera, tampoco se explica solamente por eso. Porque, digamos, tampoco uno hoy no tiene ningún sondeo que esté dando, digamos, que están ganando los Fernández por el 70% de los votos. Entonces me parece que hay que verlo por, digamos, esa gama de matices, de grises, en donde, claro que lo económico siempre pesa un poco, claro, pero también pesa lo institucional, pero también pesa la pregunta por el futuro. Siempre la campaña, toda campaña es una disputa por el futuro, no por el pasado. Para el pasado están los libros de historia. Entonces después uno, bueno, discute, estoy de acuerdo, no, de acá, que sí, que no. Pero la campaña siempre es futuro, es qué va a pasar mañana. Por eso yo mencionaba, digamos, esta incertidumbre y el 15 de diciembre el dólar cuánto vale. Entonces, claro, es la apropiación del futuro es lo que va a definir, sea en octubre, sea en noviembre, quién va a ser el próximo presidente. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes. Vamos a un corte, enseguida regresamos.